En un Mooney M20 con un solo motor es un vuelo corto de 3 horas y media a Loreto, un pequeño puerto en Baja, la costa de California. Para la media tarde, los muchachos ya deberían estar pescando. La tormenta se inició de una masa de aire caliente proveniente del Mar de Cortés, que se enfrió y condensó al elevarse por la península Baja. La turbulencia que provocó podría dañar la estructura de una avioneta como el Mooney. Si realmente empeoraba, llegaría a arrancar un ala. Tenía un presentimiento de que algo sucedería, que algo iba a suceder. Muchachos, lo sacaré de esto. Nos daremos prisa. Jim creía que era un chubasco. No se dio cuenta de que estaba metiendo al Mooney en una fuerte tormenta. Era una mezcla extraña entre despertar y tratar de entender en qué parte de la historia de la ópera me encontraba y qué estaba pasando en la avioneta en ese momento. Era preocupante porque fue muy repentino. No vi ninguna indicación de que la tormenta fuera tan grande hasta que entré en ella. Jim, ¿qué está pasando? Era ese tipo de tormentas que empeoraba a cada segundo. Y luego se tornó turbulento y creí ver un rayo de luz o dos muy cerca. Estábamos en medio de la tormenta y no existía ni arriba ni abajo. Miré los rostros de todos. Tenían una mirada de preocupación, pero me miraban a mí para ver si tenía la misma mirada. Jim sabía que la avioneta no podría soportar mucho más. ¡Lo llevaré más alto! Pensó rápidamente y trató de volar por encima de la tormenta. Bien, me gustaría que mi estómago volviera a su lugar. Apenas cambiamos de dirección, el cielo se tornó azul, la turbulencia se detuvo y la lluvia cesó. ¿Están todos bien? No debería haber sacudidas en primera clase. Los 4 hombres pensaron que el problema había terminado. No tenían idea de lo que les iba a ocurrir. El motor de la avioneta dejó de funcionar. Solo es una especie de explosión. ¿Qué pasó, hijo? No sé. Un aspa de la hélice que se trabó en posición vertical justo enfrente de nosotros. Fue como que la mano de Dios nos alcanzó, sacudió la avioneta. ¡No hice nada! ¿Qué? Y me dio seguridad de decir, vamos a resolver esto. ¿Puedes encender el motor? No puedo. Y no era algo que desearas oír. Mayday, 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 Torre Loreto, Mooney 201, Julian, Mike. Esto no es verdad, no puede estar pasando. 40 kilómetros al noreste, falla en el motor. Mayday, Mayday, Mayday. No sabía si la transmisión o lo que había dicho o contado sobre dónde estaba, ni siquiera se había oído. No obtuve respuesta. No pude levantarle el ánimo a nadie. Lo siento, nos meteremos en la tormenta. Sin la acción del motor, la avioneta perdía altitud. Jim tenía pocos segundos para decidir qué hacer. Podía ver parte de la costa de Baja. No podía ver nada más que el océano en la otra dirección. Y solo pensé... No teníamos dónde ir. Los llevaré a la tormenta. El viento de proa nos llevará lentamente hacia abajo. Volando dentro de la tormenta, vientos de proa envolvían la avioneta e impedían que avance. Jim esperaba tomar el control en los últimos segundos antes del impacto. Pero era una maniobra riesgosa. Si la velocidad relativa de vuelo disminuía demasiado, la avioneta caería del cielo en picada. Cuando el aeroplano deja de volar es grave. Generalmente cuando eso sucede, te matas. Podía ver el agua y era horrible. Las olas eran enormes. ¡Destraben las puertas! Quedaban pocos segundos para prepararse ante lo inevitable, el impacto. ¡Sujétense! Estoy listo. Tenía el apoyacabezas en mis manos. Es lo último que vi. Quería ver qué pasaría. Me preguntaba si íbamos a quedar inconscientes y morir o, ya sabes, si explotaríamos.
Me di cuenta de que no había ocurrido lo que yo temía, que la avioneta diera volteretas laterales y se partiera en pedazos. Vivíamos. La avioneta no iba a flotar, se iba a hundir. Estaba saliendo de ella. Tomé el picaporte, abrí la puerta de una patada, desabroché mi cinturón de seguridad y salté. Decidimos que lo mejor era salir del aeroplano. Jim aún estaba en el asiento. Entré y le dije, vamos, 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 sal de ahí, sal de ahí. Estaba muy tormentoso y el viento soplaba muy fuerte. Las olas eran grandes y rompientes. Parecía que el mar se iba a tragar cualquier cosa, incluso a nosotros. El aeroplano comenzó a hundirse cada vez más en solo unos pocos momentos. Los muchachos no tenían otra alternativa. Se aferraron a cualquier cosa que los mantuviera a flote y saltaron a las aguas terroríficas. Miré hacia atrás y vi el aeroplano inmóvil. Solo la cola estaba fuera del agua. Las luces de navegación en la avioneta aún estaban prendidas y podías ver cómo se hundía cada vez más y más. Y seguías viendo esa luz estroboscópica. Estaba allí con 3 personas, pero en realidad me sentía solo. Por un instante pensé, Dios, ¿cómo se habrán sentido las personas del Titanic cuando se hundió? Lo miras y es solo un pequeño aeroplano, pero era lo único que tenía. ¡Papá! 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 ¡Tómate fuerte! Jim y yo estábamos bien en los chalecos salvavidas más pequeños, pero nuestros padres no. ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? No podía respirar. Trataba de ponerse el chaleco y no podíamos ayudarlo. ¡Papá, por favor! Jens comenzaba a lamentarse por haber querido ahorrar unos pocos dólares comprando chalecos económicos. Los chalecos que compré eran para niños de aproximadamente 12 o 15 años, de unos 45 kilos. ¡Tómate del refrigerador! El padre de Jim, John, de 58 años, era el que más estaba luchando. Logré pasar los hombros por las tiras de mi chaleco y terminó en mi espalda como una mochila. Milagrosamente, los hombres sobrevivieron al hundimiento. Pero su lucha por sobrevivir apenas comenzaba. El mar de Cortés se extiende 233.000 kilómetros cuadrados en aguas abiertas con escaso tránsito de navíos. Y está lleno de peligrosos depredadores como tiburones y calamares gigantes. Pero ahora se enfrentaban a un peligro más inmediato. La tormenta era aterradora y el viento soplaba de manera extraña. Rayos, muchos rayos, y John les tenía mucho miedo. Los rayos parecían postes de teléfono que caerían al agua y pensaba que ¿cuál sería la distancia necesaria para estar fuera de peligro? Ahora sus vidas estaban en peligro por los enormes rayos. Cada uno de ellos lleva una carga de 100 millones de voltios y el hecho de estar en el mar aumentaba el peligro. Los iones positivos en la sal permiten que la electricidad viaje por el agua. Aun cuando un rayo tocara el agua varios metros lejos de ellos, la descarga podría matarlos. ¡Papá! ¿Estás bien? Jim se preocupaba cada vez más por el estado de su padre. Mi padre ahora estaba más tranquilo. Miraba hacia adelante como si estuviera pasmado. Era evidente para Jens y Jim que sus padres no sobrevivirían a la tormenta por mucho tiempo. ¿Oyes eso? Jim, ¿oíste eso? ¿Qué? ¡Oigan, muchachos! ¡Un helicóptero! ¡Hay un helicóptero! ¡Tomen algo! ¡Tomen algo!
Oímos el fuerte sonido de un helicóptero. ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí! Solo era el sonido más hermoso que jamás había oído. ¡Auxilio! ¡Socorro! Después de todo, el Mayday de Jim llegó a destino. Un helicóptero los estaba buscando. Salió de la niebla, de la tormenta y de la lluvia esta silueta cuadrada negra de un helicóptero militar. ¡Oigan! ¡Aquí! Nadábamos con las patas de rana que eran amarillas o verde neón. ¡Ayúdennos! Y eso era todo lo que teníamos. Y luego el ruido que se tornaba cada vez más y más y más lejano. ¡Resiste! ¡Resiste, John! Nos dimos cuenta de que no nos vio. No regresaba. ¡No nos vio! La tripulación del helicóptero no podía ver a los hombres ni a los restos de la avioneta. Suponían que todos habían muerto en el impacto. No habría otra búsqueda. La tormenta empeoraba y ellos luchaban por respirar, mientras una ola tras otra los golpeaba. John, de 58 años, era quien más luchaba. Las olas seguían rompiendo por encima de nosotros. Tragué mucha agua salada y eso me hizo sentir muy mal. ¡Papá! ¿Estás bien? Estaba totalmente fuera de control cuando pensé en eso. Entonces, Jim trataba de consolarme. Yo intentaba hacer que no se sintiera culpable de la situación. Se sentía culpable porque me sentía mal. Se sentía culpable porque creía que tal vez yo no sobreviviría. La sal del mar corría por el torrente sanguíneo de John a través de las paredes estomacales. La concentración de sal en el mar es casi 3 veces más alta que el nivel normal en su sangre, tornándola altamente tóxica. El organismo de John reacciona con vómitos incontrolables para librarse del veneno. ¡Cesa de tragar agua! Era aterrador, muy aterrador. No quería ver morir a mi padre, no quería verlo morir ahogado o por asfixia, justo frente a nosotros. Cuando no había nada que pudiéramos hacer. Papá, resiste, por favor. Solo resiste aquí. Si John no cesaba de tragar agua, se deshidrataría rápidamente. Y si seguía así por mucho tiempo más, corría el peligro de enfermar hasta morir. ¡No tragues más agua! Estaba preocupado por John. ¡Tómate fuerte del refrigerador! No podía soportar ver morir a John. No quería estar allí para eso. Jim. Jens y Jim se alejaron y decían que iban a mirar algo por alguna razón. Necesitamos ayuda para tu papá. No creo que alguien venga. Voy a tratar de llegar a la costa. Mi plan en ese momento era dejar a Jim con mi padre para que lo cuidase en caso de que algo sucediera. Está bien, hagámoslo. No, Jim. Yo solo. Le dije, ayúdame, Jens. ¿Vas a nadar? ¿Vas a nadar solo? ¿Nos dejarás y nadarás solo? No tiene sentido. Deberíamos nadar juntos. Yo ya había decidido que debía irme en ese momento. Jim, necesito que te quedes aquí. Necesito que cuides a tu padre. Está enfermo. Podría no lograrlo. Y si él se va, necesito que cuides a mi padre. No quiero que se quede solo. Escucha, tengo que ir por ayuda. Tengo que ir Está ahora. bien. Jens insistió mucho y su lógica tenía sentido. Saldremos de esta, lo prometo. ¡Cuidado! Mi preocupación en ese momento era que mi padre se diera cuenta de que me iría antes de que me alejara lo suficiente. Está bien. No quiero que mi padre venga detrás de mí. Quédate aquí hasta que no me veas. Y Está luego bien. regresa y díselo. Y dijo, te veo luego esta noche o mañana. Y nada en esa dirección, que yo haré lo mismo. Y en caso de que me encuentren a mí antes que a ti, sabré dónde estás y viceversa. Saldremos vivos de esta.
Lo veía, después no lo veía por las olas, luego lo veía y no lo veía. Estaban a una ola de distancia, y luego a 2 olas, y a 3, y así continuó hasta unos 275 metros, donde no los podía ver más. Jens suponía dónde quedaba la costa. Si se equivocaba y nadaba mar adentro, Jim sabría que no volvería a ver a su amigo. Finalmente desapareció de mi vista. Fue un sentimiento de soledad en ese momento. Entonces yo también estaba solo. Creo que me hubiera asustado nadar solo. Solamente recuerdo que me sentía asombrado por su valentía. Fue algo muy valiente. Jim regresó para darle la noticia al padre de Jens. ¿Dónde está Jens? ¡Fue por ayuda! ¿Qué? ¿Por qué lo dejaste ir solo? No debiste dejarlo ir solo, es mi hijo. Y dijo que habían decidido que alguien tenía que ir a buscar ayuda. Y como Jens era el nadador más fuerte de todos, tomó las patas de rana que llevaba Jim. La decisión que había tomado era muy egoísta. Fue un momento tan difícil con eso, porque cuando pienso en aquella decisión, mi padre nunca me consideró una persona fuerte, y yo iba a demostrarle que podía hacerlo y él no. Era que había crecido y se lo iba a demostrar. Los 3 hombres sabían que la decisión de nadar de Jens era su única esperanza, pero este acto de valor puso su propia vida en juego. Y la tormenta se disipó y pude ver las estrellas. Mientras nadaba, pensaba qué pasaría si yo no lo lograba. Había una estrella fugaz y siempre oí que representaba un ángel, entonces pensé que John había muerto. Eso fue bastante difícil. El miedo de Jens lo alentaba a seguir hacia la costa para conseguir ayuda. Sabes de qué estás hecho y no voy a dejar que me venza. Entonces se dio cuenta de que ya no estaba solo en el agua. Sentía que había cosas a mi alrededor que sabían a dónde estaba yendo. El agua estaba plagada de medusas pequeñas. No había manera de evitar que este enjambre lo rozara. La membrana de los delgados tentáculos está recubierta por miles de células. Cuando se las molesta, explotan y desprenden aguijones mordaces y venenosos dentro de la piel de Jens. Los vasos sanguíneos se dilatan y el veneno entra en su torrente sanguíneo. El fluido sanguíneo sube a la superficie de la piel y provoca ampollas muy dolorosas. Se sentía como cuando tu mano o tu pie se están durmiendo por partes. Y estaban entrando en mis pantalones, que no es un lugar donde te gustaría tener una medusa. Los aguijones de las medusas estresaron aún más el cuerpo de Jens. Estaba al borde de un colapso. No hablábamos del peligro en el agua. Estábamos en el agua y no había forma de salir. Así que empezaba a preocuparme, o hablar de eso, o crear una situación en mi mente. Pero eso no sería bueno.
diablos fue eso? ¿Qué? Y algo se sentía cálido, rozó mis piernas. Supe entonces que había algo más en el agua con nosotros. ¿Estás bien? No lo sé. También me atrajo a la realidad de que tal vez es algo que nos estaba acechando. Son aguas profundas, abiertas allí. Jim sabía que había muchos depredadores agresivos por allí. Y uno en particular. Los calamares son muy agresivos y muy grandes, capaces de matar a una persona. Se ponen frenéticos muy fácilmente. Y si estás en el agua en ese momento, puede ser muy peligroso. Los pescadores mexicanos los llaman diablos rojos. Estos calamares gigantes crecen hasta más de 2 metros de largo. Sus poderosos tentáculos arrastran a la presa hasta su boca y la hacen trizas con su pico afilado. Lo que fuera que estuviese acechando a los hombres se había ido por ahora. Todo lo que podían hacer era rezar para que no volviera y poder sobrevivir la noche perdidos en el mar. Jens estuvo nadando más de 12 horas. Casi no le quedaban fuerzas y estaba al borde de la desesperación. Ahí fue cuando comencé a oír algo. Y al principio no podía realmente entender qué era lo que estaba oyendo. Y paré y me quedé tan tranquilo como fuera posible. Intenté controlar mi respiración y disminuir los latidos de mi corazón para poder oír el ruido que se repetía cada 2 segundos. Y al final me di cuenta de que eran las olas que rompían en algo. Al pensar que estaba cerca de la costa, Jens siguió directamente el sonido de las olas al romper. Cuanto más me acercaba, más fuerte era el sonido. Y aún no podía adivinar o darme cuenta hacia qué nadaba. Golpeé la rodilla contra algo sólido. Me corté justo donde mi rodilla golpeó la roca. Y luego la roca estaba cubierta con erizos de mar. Y fueron derecho a las patas de rana, justo debajo de mis pies. Mi rodilla estaba sangrando y también mis pies parado en esa roca. Fue la primera porción de tierra firme en la que estuve parado en más de 12 horas. Pero el alivio de Jens duró poco. Después me di cuenta de que si estaba sobre una roca en la que oía romper las olas, había más rocas y que me dirigía directamente a una lavadora repleta de rocas filosas. Jens no llegó a tierra. Se encontraba sobre un arrecife lejos de la costa. Frente a él, una vorágine de rocas y olas peligrosas. Solo tenía una opción terrible. Sabía que debía regresar por el mismo camino en el que vine. Solo que era desgarrador saber que tenía que dejar esta porción de tierra firme y volver a nadar en el océano. Fue un golpe devastador. Jens se encontraba a poco menos de 100 metros de la costa, pero el arrecife le bloqueaba el paso. Tenía que volver al mar y nadar por alrededor. A medida que nadaba, pensaba qué sucedería si Jim no sobrevivía. Sentía que tenía una verdadera responsabilidad en ese momento. Tú sabes, no quería ser el instrumento de la muerte de un padre por haber tomado una decisión egoísta de salvarme a mí mismo. Jens había estado nadando por más de 12 horas y estaba bordeando un arrecife malicioso.
Entonces, en medio de la oscuridad, creyó ver algo. A medida que nadaba más y más hacia el sur, vi una luz en la playa. Era un pescador que había acampado en esa playa. Yo necesito Los pescadores son cautelosos. Generalmente, las personas que llegan a la playa desde el Mar de Cortés en medio de la noche son traficantes de Lo drogas. lamento, no comprendo, no hablo tu lengua. Necesito ayuda. Por favor. No era lo suficiente para comunicarle lo ocurrido y lo que necesitaba de ellos. Mis amigos allí, aún a la deriva. Qu'est-ce que c'est? ¡Necesito ayuda! Calma, calma. Estaba acabado y solo comencé a llorar. Cuando llegó la mañana, los pescadores se llevaron a Jens. No tenía idea a dónde lo estaban llevando, pero había abandonado su esfuerzo por hacerse entender. Era horriblemente frustrante. No había palabras para describir que necesitábamos regresar al mar para encontrar a los demás. Estaban en peligro. Y en lugar de ir a buscar a los demás, me llevaban hacia el sur. Resultó que los pescadores lo llevaron a Loreto, donde rogó a las autoridades que enviasen una patrulla de búsqueda. Todo lo que podía hacer era esperar que los encontraran a tiempo. Había gaviotas curiosas que venían y parecían mantener el vuelo sobre nosotros y luego volaban hacia la costa. Monitoreaban si uno de nosotros iría a morir y así tener comida fácil, pero recuerdo que una de las gaviotas se acercó tanto a mí que le pegué con mi mano. Los tres hombres habían estado nadando durante horas y ahora Jim temía por su padre. Le inquietaba que esta terrible experiencia lo estuviera llevando al borde. Mi padre se comportaba extraño. Quería llegar a la costa o morir en el intento. Enfocó su mente en llegar a la costa, igual que se enfoca un láser. Pude ver que algo aparecía en el horizonte. Papá, oigan, es un helicóptero. Venía hacia nosotros, pero mi padre no dejaba de nadar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Oigan, aquí! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Aquí! 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 ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! Todos agitábamos los brazos y gritábamos en el agua. ¡Oigan! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Aquí! Voló en círculo sobre nosotros. ¡Estamos aquí! Y apenas voló en círculo sobre nosotros, se fue por la misma dirección de donde vino. ¡Socorro! Era el helicóptero de rescate de Loreto, pero no estaba equipado para jalarlos desde el mar. Fue un momento aplastante. No entendían por qué se había ido. Las autoridades del puerto me preguntaron si quería usar el teléfono. Querer usar el teléfono y necesitar usar el teléfono son dos cosas completamente diferentes. Mientras esperaba noticias, Jens tenía que hacer la llamada más difícil de su vida a la esposa de Jim. Y ni siquiera sabía si Jim estaba vivo o muerto. Hey Cheryl, ¿cómo estás? Ella dijo, estoy bien. Esto no debe asustarte, pero las cosas no resultaron como lo planeamos. Y ella preguntó, ¿qué quieres decir? Tuvimos que amerizar en el océano. Preguntó, ¿dónde está Jim? ¡Papá! ¡Papá, no nades más! Jim, ¡Detente! tengo que seguir nadando. ¡Papá, están allí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están Seguir allí! nadando. ¡Papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! La Marina Mexicana está en camino, alertada por la tripulación del helicóptero de búsqueda. ¡Estamos por aquí! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Nos vieron! ¡Nos vieron! ¡Por aquí! La epopeya de Jens salvó la vida de los 3 hombres. ¡Nos ven! ¡Nos ven! Pudimos ver en la cubierta a un gran grupo de marineros. Estaban muy contentos de vernos en el agua y vivos. Creo que estaban más felices que nosotros. En la mayoría de sus misiones se encontraban cadáveres y algunos marineros lloraban. Hubo un gran sentimiento de alivio, pero también, aunque nos habían rescatado, seguía el temor. El pensamiento me volvió. ¿Qué le pasó a Jens? Había una multitud conversando en el puerto. Y toda esa gente que estaba allí esperando solo comenzó a aplaudir. Y me miraban a mí al rostro. Era como un, oigan, ese es el muchacho. Ese es el héroe. Hasta ese momento no me di cuenta de que era yo. Pude ver que Jens caminaba hacia mí. Allí estaba mi amigo. Fue un gran momento. Fue grandioso verlo en persona. Y era como un gracias a Dios, ya sabes, que le permitiera vivir. Y Jim fue el primero que bajó del barco. Y él simplemente me abrazó. Creí que estabas muerto. Había una enorme sensación de alivio para los dos por volvernos a ver. Jens. Y mi padre vino y me abrazó y me dijo que me amaba. Fue la primera vez que lo había dicho en años. En ese momento de verdad sentí que me amaba. Él estaba orgulloso de mí. Y aún pienso en él como un héroe. Entonces, ¿queremos ir a pescar? Apuesto que sí. Lo que sea. Ya está.